7:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Pamela Aguirre Castro. Ella es académica y constitucionalista, y en estudios el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta. Les invitamos para hablar sobre la incidencia de este juicio político al presidente de la República, los argumentos, los sustentos, el fallo de la Corte Constitucional y también las implicaciones que tiene. El país va a pasar en vilo alrededor de 45 días cuando vemos que hay problemas acuciantes, la inseguridad, las inundaciones, el deslizamiento de tierras, como el drama que se vive en Alausí, la clase política dedicada al juicio político y el gobierno dedicado a defenderse, que es la tarea que le corresponde. Quisiera empezar con la doctora Pamela Aguirre, que nos ilustre primero sobre el fallo de la Corte Constitucional, que ha sido glosada. Hemos escuchado a algunos juristas destacados respecto de este fallo de 140 páginas que contiene el proyecto que fue aprobado con 6 votos de la mayoría y los 3 votos salvados en este caso. Con una circunstancia, la propia Corte y el propio proyecto aprobado le advierte en varios párrafos lo mal que hizo la Asamblea, e incluso le exhorta en el dictamen a que los asambleístas y a los órganos de la Asamblea que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos. Y le advierte que bajo ningún concepto puede ser usada la fiscalización sin la rigurosidad debida por parte de los asambleístas. Y sin embargo, de esas acotaciones dicen: sigue adelante el juicio por peculado, que es lo que fue calificado. Doctora Pamela Aguirre, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, Francisco en estudios y a toda la prestigiosa audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, el día lunes a las 10 de la noche fue notificado este sentencia, este dictamen constitucional, en el que la Corte Constitucional da paso o da inicio formalmente a la admisibilidad del juicio político. ¿Qué es lo que se argumentó por parte de la mayoría de los jueces? Porque, como bien ya se señaló, este fue un criterio que no se tomó en unanimidad, sino que fue dividido. Hubo una votación de 6 versus 3 jueces disidentes. La Corte Constitucional expresamente se aleja del precedente establecido en el caso de Jorge Glass, porque dice que, en su consideración, la Corte Constitucional, sobre la base de este procedimiento reforzado, no puede convertirse en una instancia burocrática que solo se limite a verificar el cumplimiento de los requisitos. A su consideración, entonces, la Corte señala que efectivamente tiene que analizar la congruencia, la coherencia narrativa de los hechos y el tipo penal al que se imputan el cometimiento de esos delitos. Y sobre la base de ese análisis, entonces, la Corte efectivamente verificó que hubo una serie de errores en la presentación y en la tramitación ante el CAL. No obstante de aquello, sobre este principio de la sustancia versus la forma, un poco para traducirlo a la audiencia, es que las formas siempre están sujetas a el contenido de la protección de la justicia. Si estas sustancias, si estas formas no afectan la sustancia, el debido proceso, pues efectivamente no se puede, sobre la jurisprudencia de la Corte, determinar la violación del derecho al debido proceso. No obstante de aquello, efectivamente llama la atención a la Asamblea por la negligencia, por la impericia, por el descuido con el que fue tramitada la petición en el CAL. Y en el fondo, la Corte, sobre la base de un esquema argumentativo, sí, de esta conexión que tiene que existir entre las premisas y la conclusión, determina que no existió méritos para el inicio del juicio político por los cargos de concusión, pero esto no ocurría con el caso del cargo de peculado, y aquí entonces la Corte marca un punto fundamental.
y es la existencia de este informe de Contraloría de las denuncias que recibió el presidente respecto a las posibles irregularidades de estos contratos de Flopec. No obstante de aquello, no actuó. Entonces, sobre la base de esos hechos que la Corte dice presumiblemente entonces el presidente conocía, cabe que se inicie, nuevamente insisto, se inicie el juicio político. La Corte no hace un análisis sobre las pruebas, la Corte no hace un análisis sobre la veracidad de los hechos, inclusive el término que utiliza en el dictamen es de la verosimilitud, es decir, pueden ser creíbles. Esto se va a desvirtuar propiamente en la fase de juicio político. Bienvenido al doctor Fabricio Villamar, exasambleísta. ¿Cómo ha visto usted este proceso, esta aprobación del juicio político en estas condiciones, con estas observaciones, como bien decía la doctora Pamela Aguirre? Muy buen día. Gracias, Miguel, gracias y qué honor participar con Pamela. Buenos días a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. A ver, tengo la sensación de que la Corte finalmente terminó lavándose las manos. Que este es un proceso en donde ¿por qué había que ponerle tanto ojo a lo que sucedía en la Corte? Porque en el juicio político que tenga que celebrarse en el hemiciclo, en la Asamblea de la República, no contarán tanto las razones, Miguel, como los votos. Y por lo tanto, es bastante probable que usted, pudiendo tener la razón, no tenga los votos. Y eso hacía importante que el análisis previo que tenía que realizar la Corte existía para el lado de quienes creen en la democracia y en el ejercicio responsable de la administración. Que desde ahí haya de alguna manera una acción de detener lo que podría desencadenar en un proceso que no se gane o por tener la razón, sino por el tema de los votos, ¿no? Me parece que ese es importante mencionarlo. Hay varios ejemplos sobre esto. El caso del asambleísta Ronnie Aliaga, por ejemplo, que está metido en una piscina con gente que está acusada de casos de corrupción. Tenían que llevarlo al CAL para que se inicie una investigación. ¿Se hizo eso? No, ¿por qué? Porque no. Ahora es miembro del CAL. Pero por supuesto, ¿ya? Entonces, asambleístas acusadas de agredir a otras, ¿se dio paso a eso? No, no se da paso. Se da paso a procesos en donde la mayoría conformada en este momento, puede simplemente votar sin tener mayores razones, que esto luego, y Pamela podrá explicarlo mejor, tiene costos para la República, porque si es que alguien ejerce una defensa técnica y demuestra que hubo violaciones a garantías constitucionales, luego el que es sancionado es la República del Ecuador, por decisiones de la Asamblea. Eso es lo que puede pasar. En la práctica, pasados del dictamen de la Corte Constitucional, ahora lo que vamos a ver es algo que va a ser muy, muy, muy decidor, ¿no? Mire, hay legisladores, representantes de los ecuatorianos, que jamás pensaron estar en ese espacio y que de la noche a la mañana han visto mejorar su situación económica y que el día de mañana, si es que se presentara la posibilidad que tiene el presidente de la República de dictar la muerte cruzada, tendrían que regresar a sus casas con una mano adelante y con otra detrás cuando han elevado su nivel de vida. En los próximos días, y creo que comenzamos. Entonces, en esa figura no regresan con la mano adelante y la mano atrás. No, a lo mejor las manos llenas. No, lo que pasa es que verá, la gente suele cambiar pues su nivel de vida cuando cambian sus ingresos. Entonces va a tener legisladores que de andar en buseta se pasaron a comprarse el carro último modelo, cambiaron a los guaguas de colegio, etcétera, y ahora tienen que enfrentarse a la posibilidad verdadera de que el día de mañana se regresan a su casa. El presidente en última instancia puede declarar la muerte cruzada hasta el momento de la votación, antes de que vote el último legislador. Porque no hay ningún impedimento. Porque no tiene ningún impedimento. Y lo que tendremos que ver entonces es si es que los legisladores fueron tan gallitos como para
hacerse este harakiri constitucional, a ver si es que les alcanzan sus convicciones para tomar una decisión de ese tamaño. Y ahí me parece que, y ahora vamos a ver en estas próximas 4 o 5 semanas, de qué están hechos los legisladores. Porque en el camino se me ocurre que más de uno comenzará a decir, bueno, que lástima no se ha probado suficientemente el delito del cual se le acusa al presidente de la República como para que se lleve a cabo un juicio político, ¿no? Quisiera ilustrar este diálogo con un pronunciamiento que hiciera en las últimas horas el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, por cierto, hay que decirlo, que no goza de credibilidad. Desde cuando él entró, y por hechos, no conjeturas, por hechos concretos. Basta preguntar a la Conferencia Episcopal cuando en junio del año pasado virtualmente les engañó diciendo que se prestaba para el diálogo, y fue e impulsó y votó por la salida del presidente Lasso en junio, en otras condiciones, y que no lograron los votos. Él permitió incluso que se falseen 4 votos, de lo cual ya nos olvidamos, 4 votos. ¿Qué pasó con la investigación? Sepultado. Por favor, escuchemos. El juicio político se constituye en la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa. El dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional como máximo órgano de control y administración de justicia en esta materia, en torno a la solicitud de juicio político al presidente de la República, confirma que la Asamblea Nacional ha actuado enmarcada en las normas constitucionales y legales. En este sentido, los mecanismos constitucionales de control político para que el presidente de la República rinda cuentas de sus actos constituye un procedimiento legítimo que garantiza la estabilidad democrática. Dentro del procedimiento legal, hemos sido notificados con el dictamen de admisibilidad. Ahora corresponde continuar con el trámite de sustanciación en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Finalmente, será el Pleno de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, como máximo órgano de la función legislativa, quien resolverá con extrema responsabilidad y en estricta observancia a la Constitución y a la ley, garantizando los más sagrados intereses del pueblo ecuatoriano y de la patria. Bueno, en esta ocasión leyó bien, hay que decirlo, leyó bien lo que le pasaron, pero lo que no dice que tienen que respetar la Constitución con esas observaciones que la propia Corte Constitucional les señala, a que hagan bien las cosas, que en el futuro no procedan de manera sin prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos, que esta atribución bajo ningún concepto puede ser usado sin la rigurosidad del caso. Doctora Pamela Aguirre, ¿qué confianza puede generar con un dictamen de la Corte Constitucional que hemos escuchado más que constitucional, de control constitucional, de alguna manera dio un visto bueno a un tema de orden político como el que presentaran la mayoría de oposición de la Asamblea Nacional? ¿Cómo ves el desarrollo de esto? Miguel, efectivamente, a mí me parece que el hecho de que la Corte establezca este principio de la sustancia versus la forma respecto a los procedimientos en un proceso riguroso es un tema debatible. Y es un tema debatible, ¿por qué? Porque la propia Corte señala que el proceso de enjuiciamiento al primer y segundo mandatario es un proceso más riguroso. Y la Corte dice, es más riguroso porque hay una mayoría para proponer, hay un número de asambleístas para proponer el juicio político que es mayor frente a otros funcionarios. Recuerde que para iniciar el enjuiciamiento a los ministros de Estado, a los miembros del Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades, se requiere que la solicitud sea propuesta por 1/3 de los asambleístas. En el caso de el presidente es en el caso de ellos es 1/4 y en el caso del presidente 1/3. Esto quiere decir entonces que requiere un mayor número de asambleístas para proponer el juicio político contra el presidente. Primero. Segundo, existen causales expresas, específicamente en la Constitución.
En el 129, como ya se ha repetido en innumerables ocasiones, se establecen 3 tipos de delitos sobre los cuales se podría establecer una acusación, a diferencia de lo que ocurre contra las otras autoridades, que es el incumplimiento de funciones en sentido amplio. Y finalmente, existe un control constitucional por parte de la Corte en la admisibilidad, que no ocurre. Entonces, efectivamente, esto resulta cuestionable de las formas no tienen un peso. De hecho, si usted se fija, el voto de la jueza Carmen Corral hace referencia justamente a la necesidad de establecer que las formas nos encausan sobre ese Estado de Derecho. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la Asamblea? Esperar que con mente optimista que se apeguen al cumplimiento de sus funciones sobre la base de las competencias constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico les ha conferido. Hay algo que también es importante y que se colige y desprende expresamente del dictamen de la Corte, y es que ningún juez, la función judicial, está impedida de obstaculizar este proceso de juicio político. Esto quiere decir entonces que la Corte ha previsto que no es posible que a través de acciones o de garantías jurisdiccionales este proceso sea entorpecido. Esto sí, expresamente la Corte lo deja en claro. A mí me parece de una manera acertada, habida cuenta del uso maniqueo de las garantías que se han dado en este país. Doctor Fabricio Villamar, este comentario, ¿qué garantías hay? Usted que fue asambleísta, ¿qué garantías puede haber después de los propios señalamientos que se han hecho, los 6 votos de jueces constitucionales y los 3 votos, de los jueces que salvaron su voto, perdón la redundancia, y así lo expresaron? ¿Qué garantías puede haber en este proceso? ¿Se puede confiar? Bueno, lo que vamos a tener ahora ya no es un proceso en donde la claridad mental o el conocimiento vayan a guiar los resultados. Lo que va a guiar los resultados van a ser el número de votos que se pueda tener. Haya o no haya razón. Haya o no haya razón, lo que cuenta en esto son los votos. Tanto si es que el presidente de la República logra defenderse exitosamente, demostrar que en el único caso que ha utilizado la Corte para validar el proceso, que sería el caso Flopec, en donde se plantea la existencia de peculado, valdría la pena ver hasta dónde se puede probar que el presidente se benefició de una decisión pública. Y por otro lado, valdría la pena ver cómo los legisladores intentan probar que el presidente se benefició de una decisión. ¿En eso pública. tiene que haber contundencia en los argumentos? Debería existir contundencia, me parece que es lo menos que deberíamos esperar los ecuatorianos. Pero en la práctica, nuevamente, más allá de la contundencia de los argumentos o de lo básico, de lo pueril que pueda haber en el debate, lo real es que esto es con números, esto es con votos. Y hay una etapa previa que es el análisis, el conocimiento, el proceso que tiene que llevarse en la Comisión de Fiscalización. Ahora bien, la Comisión de Fiscalización... Sobre lo que usted señala, doctor Fabricio Villamar, por un lado depende de los votos y por otro del timing político. El señor Saquicela está desesperado porque vaya más rápido. Tiene 30 días la Comisión de Fiscalización, Así es. De acuerdo con la norma legal. Sin embargo, hoy es viernes 31, hoy tratan en el CAL esta mañana. Mañana 1 de abril, 30 días de abril, si son 45 días va hasta el 15 de mayo, en números. El 14 de mayo tiene que renovarse la Asamblea, es decir, el señor Saquicela pudiera quedar afuera de esa ambición que tiene, que lo ha demostrado. Que es bueno que los ciudadanos sepan, o sea, ¿por qué Saquicela está tan interesado en el proceso? Porque eventualmente él podría ser beneficiario de quedar como uno de los ejecutivos de la República si es que las cosas jugaran a su favor. Básicamente esto lo que debería transmitirles a los ecuatorianos es que aquí no estamos en la búsqueda de la verdad o en la búsqueda de la justicia, estamos en una lucha por alcanzar el poder fuera de los procesos electorales utilizando un mecanismo constitucional. Mire, que los mecanismos constitucionales existen, sí, es indudable, estamos discutiendo sobre uno de estos. ¿Que hay que ejercerlos? Bueno,
Eso tiene que ver más bien con la responsabilidad que se tenga desde el ejercicio de la política. Que el presidente de la República no ha sido particularmente efectivo en el ejercicio del cargo, pues no lo ha sido. Que es bastante probable que muchos de nosotros no estemos entendiendo la lógica del gobierno responsable, en donde, si es que usted quiere tener un gobierno exitoso en materia social, primero tiene que ser un gobierno exitoso en materia económica, porque nadie puede repartir lo que no tiene. Y lo irresponsable es seguirse endeudando ad eternitatum sin que exista un freno. Mire, para que el país no caiga en default en algún momento, yo era legislador todavía, tuvieron que mover todos los recursos posibles, conversar con todos los legisladores, había ya una ruptura en varios bloques, para poder presentarles a los legisladores que había necesidad de la autorización de la Asamblea para el sobreendeudamiento para poder reflotar al país durante el gobierno de Lenín Moreno. La ministra de Gobierno de ese entonces contactó con varios ciudadanos para que logren generar una pacificación en la Asamblea, explicando que si es que no dábamos paso a eso, se nos caía el país. Y hubo cierto ejercicio casi a regañadientes de todos los bloques de dar paso a salvar económicamente el Ecuador. Si no hubiera pasado eso en ese momento, a estas horas teníamos un país en default con una crisis inmensa en donde no hubiera habido salida. Hay momentos en donde sí es posible construir acuerdos por el Ecuador, es necesario, pero se requiere ciertos niveles de madurez que tengo la sensación que se perdieron ya. También he de decir que desde el gobierno, los pocos buenos legisladores que hubieran podido tener en un momento determinado, escogieron la comodidad de irse al Ejecutivo en lugar de quedarse a pelear defendiendo al gobierno que los llevó. Y esa cobardía y esa comodidad de algunos de dejar la Asamblea por ir a un puesto en el Ejecutivo, le causa al Ejecutivo el vacío de representación que tiene en la Asamblea. Por otra parte, los buenos legisladores que en algún momento pudo tener la Revolución Ciudadana dejaron sus cargos en la Asamblea para ir a buscar espacios en los gobiernos locales, lo que hace prever que a partir del 15 de mayo, el presidente de la República, si lograra mantener su espacio como presidente de la República, tendrá los enemigos que antes tenía en la Asamblea, ahora con cargos ejecutivos de gobierno en las mayores ciudades y provincias de la República. Es decir, el panorama para el gobierno no es el mejor, pero la paupérrima calidad de política que se ejerce desde la oposición también es terrible, ¿no? O sea, creo que algún rato habrá que evaluar si no se dan cuenta de hacia dónde están llevando este país. Y este país, en términos del sostenimiento de finanzas relativamente estables o de un gobierno relativamente responsable, va a terminar orillado a volver a caer en las lógicas del populismo, porque esto se salva muy fácil, pues, Miguel. Usted puede agarrar y salir a contratar créditos ahorita con el riesgo país que tenemos, a valores los bonos impensables. Se dispararon. ¿Y quién logró esto? ¿Y quién logró que se dispare tanto el riesgo país? Que se traduce en créditos más caros si es que se los pudiera conseguir. La intemperancia de la política. La intemperancia de la política. La irresponsabilidad de quienes nos representan en el Ejecutivo y en el Legislativo. Hay espacios para poder corregir esto, pero por supuesto el Código de la Democracia tiene un acápite dedicado al ejercicio de la oposición en democracia, en donde bien pudieran los partidos que se declaran de oposición sentarles a los ministros y encontrar mecanismos de solución. Hay un capítulo final en el Código de la Democracia que habla del diálogo. Pero por supuesto. Buscar salidas, soluciones. Pero eso esa no importa. parte no la han leído. Porque ahorita de lo que estamos, y me parece que es necesario que quienes nos escuchan lo tengan claro, no estamos hablando de un proceso de justicia, estamos hablando de un mecanismo de destitución
para que alguien se haga con el poder sin haber ganado elecciones. Eso es lo que está en juego en este momento, y me parece que el ropaje del debate constitucional y legal esconde esto que es el objetivo real del ejercicio de la política en este momento. Vuelvo con la doctora Pamela Aguirre. Quisiera, sobre la base de lo que señala el doctor Fabricio Villamar, hacia dónde va el país, desde lo jurídico, lo constitucional. Hace poco, este día, se pronunció un reconocido también politólogo, jurista, decano en la Universidad Internacional, Arturo Moscoso, que dice: varios actores se han juntado para clavarle un nuevo puñal al corazón de la democracia ecuatoriana, del que será bastante difícil de que se recupere, lo que probablemente ponga a nuestro país en manos de los narcoautoritarios. A propósito de lo que dice Fabricio, ¿hacia dónde va el país? Doctora Pamela Aguirre. Se vienen días complicados, efectivamente. Las figuras de juicio político, muerte cruzada, la disolución de la asamblea o destitución del presidente son mecanismos constitucionales extraordinarios, son mecanismos que no se utilizarían si nosotros nos encontrásemos en circunstancias normales del desarrollo de nuestra democracia. Pero hay algo que es importante y que se debe tener en cuenta, y es que el conflicto político, el conflicto social debe ser resuelto a través de los cauces constitucionales. ¿Qué debemos de esperar? Debemos de esperar, y en este punto yo quiero ser optimista, de que estos procesos, estos procedimientos que se están llevando a cabo sean llevados con el rigor que se requiere para que justamente solventen el conflicto social y no generen mayor estabilidad, como podría ser el caso de la ruptura del Estado de Derecho. Yo sí creo que es totalmente errado señalar que lo que tenemos o necesitamos en este momento es una dictadura cívico-militar. Creo que ese discurso debe alejarse de todos los demócratas, de todos quienes creemos en el Estado de Derecho, quienes que creemos en el ordenamiento jurídico, porque eso básicamente sería desconocer todo aquello por lo cual todos los días construimos y peleamos y defendemos. Ahora, el presidente podría durante el trámite de este juicio político, yo no lo vería tan perdido. Hemos visto experiencias exitosas. Me parece a mí que traer a colación el juicio político del economista Alberto Dajic es un ejemplo de cómo podría eventualmente el presidente llevar a cabo su defensa impecable ante el legislativo. El presidente ahora tiene que buscar nuevas salidas, y aquí el llamado justamente para que podamos solventar este problema a través de los cauces constitucionales es que busque una manera distinta de pensar de cómo ha venido haciéndolo para efectivamente tener una diferente respuesta por parte del legislativo y también por parte de la sociedad. Es el momento en el que se pone a prueba el talante democrático del presidente y de todo su equipo para poder demostrar que en democracia, como dice el ministro de gobierno, en democracia existe una guerra, un conflicto de ideas, de posturas, y se solventa de esa manera, y esperemos que así se lo haga. Ahora, en esas condiciones, ¿cómo lograr que se respete el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea la decisión, y que no sea solo una resolución política? Porque es política, por cierto, lo de la Asamblea, porque pudiera ser peor la incidencia de esto en medio de una incertidumbre, doctora Pamela Aguirre. De hecho, fíjese usted que hemos tenido en estos días un ejercicio muy interesante democrático del país. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a los que no les gustó la decisión de la Corte están claros en que hay que acatar el dictamen de la Corte Constitucional. Y quienes están de acuerdo con el dictamen de la Corte también saben que no lo tienen ganado. Es decir, que existe un procedimiento que se va a llevar a cabo en la Asamblea Nacional, que se va a sustanciar en la Comisión de Fiscalización y que luego pasará al Pleno si es que hay la votación para ya propiamente llamar a juicio político al presidente. Sobre esa base, entonces, nos vamos a regir. Además, piense usted, estimado Miguel, que siempre se podrá activar el incumplimiento del dictamen constitucional de la Corte Constitucional. Inclusive la Corte Constitucional, de ser el caso, podría activar de mutuo propio, es decir, el procedimiento de seguimiento al cumplimiento de sus dictámenes para verificar que se estén cumpliendo los pasos que se han establecido en la Constitución. Entonces, creo que existen los mecanismos
Sí está claro que un juez de instancia, un juez de cualquier cantón de nuestro país no puede interferir sobre la base de la decisión de la Corte en el caso de que existieran graves violaciones procedimentales o un desconocimiento a este dictamen. Eventualmente está activada la posibilidad del incumplimiento de sentencias y dictámenes o inclusive de mutuo propio por parte de la Corte, como digo, el proceso de verificación al cumplimiento de este dictamen. Entonces, habrían algunos mecanismos, no lo de los jueces de instancia, la función judicial no puede interferir en esto, pero de darse graves violaciones, eventualmente estaría habilitada esta posibilidad. La posibilidad de que la Corte vuelva a observar una vez que le dice el dictamen que bajo ningún concepto puede ser aceptada y usada sin la rigurosidad debida por parte de los asambleístas en un juicio político. Efectivamente, por ahí viene también esta observación que hace la Corte a la impericia, la negligencia, el descuido con el que tramitó esta primera fase, llama la atención y requiere dentro de los términos constitucionales que la Asamblea apegue su actuar a lo determinado en la Constitución y las leyes de la República. Doctor Fabricio Villamar, en el escenario, como bien describe la doctora Pamela Aguirre, de no cumplir incluso las observaciones que le hace la Corte en su dictamen de admisibilidad del juicio, ¿cuál pudiera ser el escenario? Cuando sabemos que los asambleístas, no todos por cierto, pero hoy una gran mayoría hace lo que le viene en gana. A ver, yo he visto casos en donde la Asamblea vota si es que acata pronunciamientos de la justicia. Y esto que a Pamela le puede parecer risible, se ha dado en la República. La Asamblea preguntándoles a los asambleístas si es que quieren acatar un pronunciamiento de la justicia o si es que les parece una inferencia de la justicia en la más alta autoridad de la República del Ecuador, como suelen autodenominarse. Mire, estamos en un punto en donde ya salidos de la Corte, el proceso entra en fiscalización, en donde tendremos otro circo. Porque dentro de la comisión de fiscalización no vamos a tener un proceso cavilado, mesurado, responsable, digno de una república democrática madura. Lo que vamos a tener es sacarse cueros al sol y, por ejemplo, me imagino que desde ahí comenzarán el analizar. ¿Y por qué este análisis de los casos de presunta corrupción no se lo hizo con un alcance de 7 años antes? Porque ahí caen algunos de los vinculados a cierto grupo de mayoría de la Asamblea, pues. Entonces sí tengo la sensación de que este proceso de justicia no tiene absolutamente nada. Justicia política aquí no hay. Aquí lo que hay es voluntad de apropiación del poder. Y podemos nosotros desgastarnos en el análisis de si jurídicamente tiene o no tiene sustento. Lo real es que al final de este proceso lo que van a primar son los votos. Que luego la Corte Constitucional pueda decir, caramba, le destituyeron de mala manera al señor presidente, no era así. Pero como en algún momento dijo un expresidente de la República, un presidente caído está caído. Por lo tanto, a la República del Ecuador, ¿qué es lo que le queda? Hacer un llamado de racionalidad para tratar de sostener las instituciones. Porque caso contrario, a lo que nos vamos a ver abocados es a que esta etapa de que como nos cae mal el presidente, saquémosle por uno que nos caiga menos mal, a lo que nos va a llevar es a entregarle este país otra vez a la gente que nos ha gobernado 15 años. ¿Y qué son los causantes del endeudamiento salvaje que tuvo la República y que los ecuatorianos están pagando en este momento? Porque los que decían que tenemos carreteras, bueno, adivinen quién está pagando esas carreteras en este momento. ¿Quién está pagando la refinería inexistente en este momento? ¿Quién está pagando los costos y los sobreprecios? Los ciudadanos. Todos los ciudadanos. De la plata que ya se llevaron, ahorita se está pagando. Si esta es cuestión de votos, ¿qué debiera hacer el gobierno desde su visión? ¿Lograr los votos? En primer lugar, consolidar su propio bloque. Porque llega un momento en donde, en la debilidad,
todo el mundo, hasta usando el argot popular, el legislador más chichigua siente que tiene en sus manos el futuro del presidente de la República. Y uno que otro, según entiendo, ahora lo que están planteando es que es el mejor momento para descabezarse a todos los ministros y para ver que pescan a río revuelto. Uh-huh. Y esto pasa porque el presidente no tiene un secretario general de la administración suficientemente fuerte como para plantearle a la República qué ministerio va a producir qué resultados en cuánto tiempo. Que ese es parte de los problemas. Si el asunto no está en que el presidente diga vamos a poner 4,000 millones de dólares en la educación, porque a la gente le supo absolutamente nada esa información. Es diferente si es que el presidente le plantea y le vende a usted, Miguel, el siguiente sueño. Vamos a poner 4,000 millones para la educación y nuestros próximos bachilleres serán bilingües y nuestros colegios tendrán bachillerato internacional y seremos la primera república que entrega bachilleres bilingües en chino mandarín, porque nos estamos adelantando a lo que pasa. Ah, caramba, entonces resulta que no es solamente poner plata en educación, sino poner plata en buena educación. Si es que comenzamos a plantearnos que desde el Ministerio de Bienestar Social, ¿qué hace el trabajo que tiene que hacer? Nos plantea, no solamente estamos distribuyendo más bonos, sino que hay tantos ecuatorianos que ya dejaron de utilizar bonos porque su condición económica ha mejorado. Entonces resulta que ya no tenemos a 2 millones de personas alimentadas por los que sí son contribuyentes, sino que tenemos un país en donde todo el mundo aporta. Si el grave problema que tenemos en el Ecuador, Miguel, es que la gente se acostumbró a que haya alguien que da repartiendo lo que otros producen. Si ese es el problema que está enfrentando el Ecuador ahorita, es un problema de modelos. Y nos vemos abocados a que esta decisión de los modelos se toma de la forma más grosera, con votos y no con razones. Bien, muchas gracias por estos análisis siempre ilustrativos de la doctora Pamela Aguirre Castro, académica y constitucionalista, y el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta, sobre el juicio político al presidente de la República. Muchas gracias, Pamela y Fabricio, su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación y pues a toda la audiencia un feliz fin de semana. Muy amables. Gracias, Fabricio. 8:17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un diálogo previsto con el jurista doctor Fabián Corral Burbano de Lara, a propósito de su artículo muy ilustrativo este jueves en El Universo. ¿Es viable el Ecuador en estas condiciones?